La reacción que suscitó el presidente con su lista de 40 aspirantes a la presidencia, como dijo, de los conservadores. Curiosamente, en esa lista hay gente que ha sido de izquierda de toda la vida. Claro, no están con él ahora y para él, que no está con él es un conservador, aunque sea militante del Partido Comunista de Corea del Norte. Vamos a ponerlo así. Entonces, es muy simpática la lista, porque de esa lista de 42, a ver, rápidamente, un pequeño encuesta. De esos 42, no creo que nadie pueda ser capaz de ganar la presidencia en el año 2024. Es mi punto de vista. A ver, rápidamente, opiniones, Mónica. Coincido básicamente. Venus. También coincido, o sea, de esa lista lo dudo, la verdad. Juan. Bueno, pues es que en la lista están todos, si de ahí no va a salir ninguno, pues ya que... Ya no salió, pues claro, si de ahí no sale, ya no salió de ningún lado. Bernardino. Muy temprano, Eduardo, para opinar, pero en ese sentido, si fuera hoy la elección, ninguno, ¿Quién sabe aquí lo simpático, y ahí es donde la oposición todavía no le agarra la onda a López Obrador, es que lanza la lista y todos empiezan a reaccionar, en vez de ignorarlo olímpicamente. El presidente López Obrador necesita y requiere que estén hablando de él y de lo que dice. Y la oposición cae, pero redondito, redondito. En vez de decir, oiga, su nombre estuvo en la lista. ¿Cuál lista? Es que el presidente sacó una lista. Ah, qué interesante, pero no me interesa. Pero ahí están todos cayendo redondito. Yo voy para jefa de la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pero en fin, maneja bien su agenda el presidente, la neta, hay que decirlo. Estés o no de acuerdo con su gobierno, sabe cómo tener siempre en la defensiva a estos opositores. Pero en fin, suerte a cualquiera de los 42 que se lance. Suerte. Y hablando de esto, Morena está negociando la reforma electoral con los opositores. Pero a ver, explícame, Bernardino. Por un lado, el PAN y el PRD dicen que no van a negociar nada. El PRI dice que no va a negociar nada, pero parece que el PRI sí está negociando. ¿Qué pasa ahí? ¿El PRI se va a suicidar aprobando una reforma electoral que prácticamente lo eliminaría todo para que Alito no pise a la cárcel? Pues mira, Eduardo, toda reforma, en este caso electoral, pues sin duda tiene que pasar por una reforma constitucional. Antes de que se diera la reforma respecto a la militarización o al respecto de los militares, etcétera, lo que ya se ha comentado, decíamos mucho, inclusive aquí lo comentamos, que era difícil que la oposición aceptara estas circunstancias, es decir, que fuera obviamente en mayoría para hacer una reforma constitucional. Pero eso lo decíamos antes de que el PRI traicionara a sus aliados. Claro. Y cuando se formó esta alianza hace ya más de un año, yo acuerdo que en este programa yo dije, a ver, vamos a esperar cuánto tarda el PRI en traicionar a los otros. Claro. Entonces, pues ahorita ya está hablando de que viene otra reforma político-electoral. Ya lo decíamos también aquí nosotros. Desde mi punto de vista sería a nivel constitucional la número 24. La número 24. Ya anteriormente ha habido muchas reformas, etcétera. El punto, Eduardo, es que pues yo creo que sí va a darse esta reforma constitucional. Se dice que puede darse ya a finales de este mes, de octubre, que se apruebe. O sea, ¿tú crees que va a ser la reforma que planteó el presidente, desaparecer el INE, desaparecer los diputados de mayoría y que todos sean pluris? Así es. Reducir el número de diputados, o sea, tanto es el miedo de Alito y de otros que tienen la cola larga, que están dispuestos a realmente a pasar a cuchillo a los que quieran ser diputados. Es que mira, siguiendo la temática de la anterior reforma constitucional respecto a los militares, todos decían que no. Ahorita están en el mismo léxico en ese sentido, es decir, ahorita el PRI está diciendo no, sí vamos con una reforma electoral, pero tenemos que defender las instituciones, inclusive también entiendo que lo está haciendo el Partido de Acción Nacional, es decir, al Tribunal Electoral y al Instituto Nacional Electoral. Y están tratando de hacer una reforma constitucional. Dicen que hay más de 100 iniciativas que están conjuntándolas todas y que van a tratar de modificar estos aspectos. Es decir, sí vamos con esa reforma político-electoral,
siempre y cuando no se trastoque lo que actualmente está como el Instituto A ver, Nacional la pregunta, ¿necesitamos una reforma electoral? No, es que yo siempre he dicho que no, Eduardo, o sea, de plano no la necesitamos, creo yo, desde mi punto de vista no, porque ya se ha reformado tanto la Constitución. En materia constitucional, nuestra Constitución es rígida, Eduardo, es rígida, o sea, rigidez implica que es muy difícil reformar como se está reformando tantas veces la Constitución la reforman. Entonces, con ponerle mantequilla al bolillo. Ya dejó de ser rígida la Constitución prácticamente. Pero dejó de ser rígida años después de que fue promulgada, la empezaron a reformar a capricho de cada presidente. A ver, Mónica. A ver, el INE creo que funciona bien, ha rendido un buen trabajo. ¿Es caro? Sí, pero también tiene una tarea que es muy importante, que es la credencialización. Entonces, si el tema es el dinero, me parece que por ahí no va. El tema es político y es un capricho presidencial a mi juicio. Entonces, yo no le veo ninguna necesidad, pero sí veo muy débil a la oposición en las cámaras como para poder detenerla. Ya lo vimos, es el argumento de que si lo del ejército hasta 2028 no lo pudieron parar, pues esto va a estar más difícil. Juan. Resulta que cuando transitamos de aquel órgano electoral que dependía de la Secretaría de Gobernación a un instituto federal y ahora un instituto nacional, creo que los mexicanos descubrimos las bondades que ha generado este instituto electoral, los términos que funcionan. La prueba de ello es que hemos tenido espléndidos procesos electorales. A pesar de las impugnaciones, se ha respetado la ley. La semana pasada hubo un indicador terrible cuando decidieron bajar el monto de las penas por transgredir la ley electoral, dando la impresión de que lo que quieren es simplemente poder seguir delinquiendo electoralmente, pero a menor costo, lo cual señala claramente hacia dónde vamos. Regresar a los 90 me parece patético. Horrible. Venus. Yo la veo venir así ya derechita, ¿eh? Yo creo que vamos a tener esa reforma. Yo creo que el PRI le va a dar los votos al presidente y yo creo que van a desaparecer los diputados de mayoría relativa y que todos van a ser plurinominales y creo que van a ser 7 consejeros. Creo que ya no se hablará del INE, sino del Instituto Nacional de Elecciones y consultas populares. Pero también van a eliminar el número de 500 diputados, va a bajar a 300. A 300, sí. Ahora, ahorita no estamos discutiendo, no voy a discutir, no voy a entrar a ese punto. Algunas cosas de la propuesta del presidente me parecen buenas, otras Bien. no tanto. Bien, para concluir, Bernardino. Para concluir, Eduardo, viene una reforma que se está visorando que sea para el 2024, pero no hay que perder de vista que hay elecciones intermedias prácticamente en 2 estados, vamos a decirlo así, el 2023. Entonces, esta reforma político-electoral, quizás, obviamente, si se aprueba como viene, pues también le va a afectar, por supuesto, a estos estados, ¿no? Muy